Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día. Hoy os quería dar las gracias a todos los que me habéis acompañado durante todo este trayecto. Este camino que no es fácil, que no es para todos, hay que tener mucho valor para enfrentarse a la verdad y reconstruir de nuevo todos los paradigmas, todas las creencias que nos han inculcado. Y bien, tras esta breve introducción vamos a centrarnos ya en el día de hoy. Antes decir que el día anterior hice una lectura literal donde hablaba el capitán Kiev y hablaba de la misión de los señores de Tarsis. Decía que en el futuro las dos ramas de la familia pues deberían separarse. Una parte sería Alemania, eran los brunaldinos, y en España se quedaban los valentininos. Bien. El día de hoy lo he titulado Quiblón, Colón en Groenlandia. No tiene nada que ver con lo que se habló en el día anterior. Sin embargo, hay un primer apartado, una primera parte, donde continúa un poquitín la narración de lo que el capitán Kiev dijo en el día anterior. Así que he dividido este día, he hecho un índice con 4 apartados que vamos a verlo mejor en la pizarrita y os lo explico mejor. Así que vamos a ver esto. Bueno, lo dicho, el día de hoy se llama Colón, Quiblón en Groenlandia. Y os preguntaréis, ¿qué hacía Colón, Quiblón en Groenlandia? Pues lo digo para poder ir entendiendo el día de hoy, pues es bastante complejo y creo que es necesario decirlo. Cerrar una puerta que habían abierto los vikingos de Groenlandia y por la cual se habían ido a Valhalla. Bien, tan solo quiero puntualizar este dato porque hay muchísimos más. Ahora sí, me voy a volver y voy a ir explicando uno a uno las partes del índice de este día. Mirad, como ya dije, vamos a empezar hablando de lo que es la misión de los señores de Tarsis. Bueno, esto viene a ser una continuación de lo que se vio en el día anterior, que hice la lectura literal. Quedó pendiente del día anterior cuando hablaba el capitán Kiev. Bien, después de eso hablaremos, pero muy poquito de quién era Quiblón Colón, un poquito, y dejamos la narración para retomarla. ¿Por qué la dejamos? Porque para entender lo que sigue hay que hacer referencia a este apartado, que es que en el siglo XIV desaparece la población vikinga de Groenlandia. Finalmente sí, ya vamos a volver a hablar de Quiblón, Colón y... Así que, bueno, ya he dado algunos datos para hacer más comprensible el resumen que voy a hacer. Así que vámonos ya directamente a ver el resumen. Bueno, 51º día al que hemos llamado Quiblón, Colón en Groenlandia, y vamos a empezar con un primer apartado que vamos a llamar la misión de los señores de Tarsis, que aunque parezca que no tiene nada que ver con el relato de hoy, sí que tiene que ver. Este primer apartado es una continuación de lo que se dijo en el día anterior. Bien, pues empezamos ya con este apartado. La misión de los señores de Tarsis. Estamos en el siglo XIV y dice: inmediatamente después del saludo, el señor de Venus giró su cuerpo y penetró por el vértice iluminado del ángulo recto. Y lo más asombroso es que con él también desapareció la piedra, pues
él mismo era la piedra, cosa que en aquel momento los presentes no comprendieron, quedando sumidos en profundas cavilaciones. Al día siguiente, el Consejo de Familia decidió cumplir exactamente las instrucciones recibidas. Recordemos que los brunaldinos y los valentininos iban a tener misiones diferentes y complementarias desde este momento. Entonces vamos a hablar un poquito de los brunaldinos y luego nos extenderemos un poquito más con los valentininos. Bien, los brunaldinos. Recordemos que Brunalda había sido aceptada como hija legítima por un noble, el cual, al no tener otros herederos, dejó sus señoríos austríacos a los descendientes de Brunalda. Estos cuidaban su patrimonio heredado en el este, pero no habían abandonado la base militar española en Turdes. Ahora se radicarían todos en Austria, donde se harían fuertes y cumplieron su cometido a la perfección. Así, cuando surgió el emperador esperado, que era Rodolfo II de Habsburgo, archiduque de Austria, que vivió entre 1552 y 1612, y con la colaboración de John Dee y de 7 familias de la nobleza sajona alemana, estamos diciendo que cuando surgió el emperador esperado, los brunaldinos constituyeron la sociedad secreta Eisenach, sociedad que funcionó por más de 300 años en la clandestinidad, adquiriendo sus miembros la más alta sabiduría hiperbórea, tan alta como jamás poseyeran antes la casa de Tarsis. En los siglos XIX y XX, los brunaldinos dieron nacimiento a varias órdenes externas, cuyo fin era anunciar a las masas de hombres dormidos la próxima venida del gran jefe de la raza blanca y localizarle para su iniciación hiperbórea. La penúltima de estas órdenes fue la Thule Gesellschaft, encargada de guiar al Führer Adolfo Hitler, que nació a finales del siglo XIX, guiarlo hasta los hombres de piedra de la Eisenach. Y la última de estas órdenes fue la Orden Negra SS, inspirada en secreto por la Thule Gesellschaft, pero que en realidad estaba también dirigida por los hombres de piedra de la Eisenach. Concluyendo, los brunaldinos alcanzaron el honor de acompañar al gran jefe blanco, el Führer, en su guerra total contra las potencias de la materia, tal como había predicho varios siglos antes el señor de Venus. Bien, hasta aquí los brunaldinos. Pasamos a hablar de los valentininos. Seguimos en el siglo XIV. Los descendientes de Valentina, de la cual desciende Belicena Vilca, abandonaron San Félix de Caraman en el Languedoc francés para establecerse en Turdes, España, y dedicarse a cumplir la misión familiar. El Noyo retomó la guardia en la caverna secreta y pronto se le unió otro hombre de piedra, el cual, impresionado por la experiencia con el señor de Venus, decidió consagrarse a la custodia de la espada sabia. En Turdes se reactivó la producción de minerales que había sido abandonada en los últimos siglos, pues España se estaba industrializando rápidamente y se requería toda suerte de materias primas en las principales ciudades. A mediados del siglo XIV todo estuvo bajo control y 5 de los iniciados que habían asistido a aquella reunión familiar en Saint Félix de Caraman ya se habían recluido en la caverna secreta. En los años siguientes,
la casa de Tarsis mantuvo su influencia sobre la orden de predicadores. El Circulus Dominicani prosiguió funcionando en secreto, tratando de dirigir la Inquisición contra los miembros del pueblo elegido y los golem, y procurando impulsar el modelo de la nación mística perfeccionado jurídicamente durante el reinado de Felipe el Hermoso. La influencia de Tarsis se hizo sentir en toda España. Así, don Ferran Martínez, provisor del arzobispado de Sevilla y señor del Perro, propició que se desencadenaran violentas persecuciones contra los judíos, que culminaron en las matanzas de 1391 en Sevilla, Córdoba, Toledo, Écija, Logroño, Burgos, Ocaña y 30 comarcas más. De Castilla se pasó a Aragón. En Valencia se exterminó a 5.000 judíos y en Barcelona a unos 11.000. La furia popular contra los seguidores de Jehová Satanás llegó hasta las Baleares. Los judíos, al correr el peligro de ser aniquilados en Castilla y Aragón, hallaron refugio en Portugal. Allí, el golem don Moisés, que estaba enquistado en el gobierno portugués, consiguió, por medio de 2 bulas locales, impedir la conversión compulsiva. Con todo, aquella invasión hebrea de Portugal habría de causar a corto plazo la hostilidad de las poblaciones cristianas portuguesas. 1412. En este año, cuando los persistentes israelitas comenzaban a regresar masivamente a España, el dominico valenciano San Vicente Ferrer participó activamente en la campaña antihebrea. Fue él quien inspiró la bula de Benedicto XIII, que prohibía a los israelitas la posesión del Talmud, y pronto se reiniciaron las persecuciones. Pasamos a 1473. Las persecuciones adquirieron tal saña que llevaron al pueblo elegido a proponer al rey Enrique IV de Castilla la venta o alquiler de la ciudad de Gibraltar para establecerse en ella. Solución muy hebrea que lógicamente fue rechazada. Tras la muerte de Enrique IV, recibe el trono de Castilla su hermana Isabel I, casada con Fernando de Aragón. Isabel y Fernando, los reyes católicos. 1478. Los reyes católicos se dirigen al Papa Sixto IV para solicitar el dictado de una bula que autorice el funcionamiento de la Inquisición en Castilla, con el propósito de enjuiciar a los culpables de herejía, especialmente a los judíos. La bula se emitió rápidamente, permitiendo la formación de los tribunales del Santo Oficio, confiados a la orden de los predicadores dominicos. Así, los reyes católicos nombran en Medina del Campo a los primeros inquisidores, que son los frailes dominicos Miguel Morrillo y Juan de San Martín. Estos frailes actuarían asesorados jurídicamente por el tío y el padre de Lito de Tarsis. El tío era Fray Felipe de Turdes y el padre de Lito de Tarsis era Ricardo de Tarsis. Los de Tarsis redactaron 2 edictos concediendo un plazo para el arrepentimiento de los herejes, pasado el cual serían juzgados. Se produjeron numerosas conversiones, pero nada impidió que 2.000 judíos fuesen quemados en menos de un año. Pasamos a 1483. Fray Thomas Torquemada
prior del convento de Santo Domingo de Segovia, es nombrado inquisidor general de la Corona de Castilla, pasando a ser sus asesores jurisconsultos Fray Felipe de Turdes y Ricardo de Turdes, a quienes se encarga el manual de la Inquisición moderna. Los judíos se convertían falsamente al cristianismo, mientras seguían practicando el satanismo en secreto. Así, pasamos a 1492, concretamente el día 31 de marzo, cuando los reyes católicos, ante las evidencias antes mencionadas, decretan la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón en un plazo de 4 meses. Fue el rey de Portugal, Juan II, quien les brindó asilo, pues él mismo había sido educado por instructores judíos, pero subestimaba completamente el peligro que representaban para el reino de Portugal. 1495. Muere el rey de Portugal, Juan II, y le sucede su hijo Manuel I, que estaba casado con una hija de los reyes católicos. Manuel I era un hombre sumamente esclarecido sobre los motivos de la Inquisición española. Así, en 1497, Manuel I de Portugal firma un decreto semejante al castellano de 1492, por el cual se expulsa a los judíos del territorio portugués. Decir aquí que detrás de todas estas persecuciones españolas contra el pueblo elegido se encontraba la casa de Tarsis, cuyo objetivo era frenar la llegada de Quiblón. Pero tal objetivo era muy difícil de realizar, como lo sugería el capitán Kiev, pues en 1484 el gran mago hebreo se encontraba ya en España y en 1492 consagraría las nuevas tierras de la India, habitada por 3 pueblos sacrificables, a la gloria de Jehová Dios. Después de que los judíos son expulsados de Portugal, el destino los lleva ahora a Holanda, particularmente a Ámsterdam, que ganó el apodo de la Nueva Jerusalén, y también a los Países Bajos, donde controlaron los resortes del poder, practicaron la especulación y convirtieron a esas naciones en las potencias bancarias y masónicas que conocemos en la actualidad. Y bien, dejamos aquí este apartado y vamos a hablar un poquito ahora de Colón, Quiblón Colón. Era un judío converso, oriundo de Galicia, a los que en la Edad Media se denominaba genoveses. Colón fue educado secretamente como rabino y cabalista, y luego, para favorecer su alta misión, se le inventó una historia apócrifa, oscureciéndose todos los datos que permitiesen conocer su verdadero origen y borrándose las pistas de sus pasos. De ello se ocuparían durante los siglos siguientes sus hermanos de raza. El rabí Quiblón, tal como exige la Cábala para quien ha de recibir de la Chequinah la voz de Metatrón, debería poseer 70 nombres, de los cuales solo conocemos algunos, como son Scolnus, Scolbus, Scolbo, Colonus, Scolum, Scolom, Colum, Colombo, Colón, Cristóforo, Colombo o Cristóbal Colón, el célebre admirante más conocido por el descubrimiento, entre comillas, del continente americano que por sus actividades esotéricas. Quiblón venía para cumplir las profecías de Bera y Birsa, ofrendar el holocausto de agua, Mem, a Yahvé Sebahot.
y para ello se había preparado durante muchos años y había pasado por muchas pruebas definitivas. En 1477, y retened esta fecha, 1477, Quiblón debió dar muestras de su dominio para abrir las puertas del paraíso y cerrar las puertas del infierno. Y bien, aquí debemos detenernos en la narración de la historia de Colón, porque es necesario hablar de lo que sucedió con la población vikinga de Groenlandia para poder entender el resto de la narración referente a Cristóbal Colón. Así que vamos a hablar de la desaparición de la población vikinga de Groenlandia en el siglo XIV y luego retomaremos de nuevo la historia de Colón. Bien. En el siglo XIII, la población vikinga de Groenlandia ascendía a unos 10.000 personas. 10.000. Pero un siglo después, en el siglo XIV, dicha población desaparece sin dejar rastro, lo cual es un hecho inexplicable y perturbador, por lo que vamos a remontarnos tiempo atrás para explicar qué sucedió. Nos vamos al siglo X. Los golem estaban controlando a los normandos y avanzaban hacia el norte de Europa, sometiendo a sangre y fuego a los pueblos bárbaros y paganos de Dinamarca, Suecia y Noruega. Fue entonces cuando Eric el Rojo, que es un guerrero sabio de valor singular, cuya determinación le acarreó la imposibilidad de regresar a su patria. Decíamos que Eric el Rojo transporta a Groenlandia una de las últimas piedras de Venus que quedaban en posesión de los pueblos del Pacto de Sangre. Él, Eric el Rojo, fue quien en el año 986 dio a Groenlandia el nombre de Tierra Verde. Su familia formaría en Groenlandia una estirpe de Noios y Brayas que cuidarían de la piedra de Venus durante los siglos posteriores, cuando las relaciones con los pueblos europeos se hubieron restablecido. Pero estas relaciones atraerían a los misioneros católicos hacia los asentamientos vikingos, a pesar de lo cual la piedra de Venus no caería en poder de los golem, pues los custodios la ocultarían en regiones sumamente agrestes del noroeste groenlandés. Fue Leif Erikson en el año 999 quien lleva a Groenlandia al primer sacerdote católico, al que siguen muchos más. Pasamos al siglo XI. Durante este siglo continúa en Groenlandia la resistencia de los norreses, habitantes de origen noruego y danés. Esos son los norreses. Decíamos que en el siglo XI continúa en Groenlandia la resistencia de los norreses al pacto cultural. Y nos vamos al siglo XII. Año 1121. El Papa Pascual II nombra como primer obispo en Groenlandia a Erik Knapp, al que suceden 16 obispos más hasta 1409. En el año 1124, la próspera colonia de Eric el Rojo, que contaba con más de 200 granjas, tenía ya 12 iglesias y 2 conventos. Bien, pasamos al siglo XIII. Vamos a recordar aquí lo que se dijo antes. En este siglo, la población vikinga de Groenlandia ascendía a unas 10.000 personas que desaparecerían misteriosamente en el siglo siguiente.
Año 1290. Llega a la isla de Groenlandia Thorborn, el primer Dominicanis, quien se ocupa de combatir a los golem llamando en su auxilio a un miembro de la casa de Tarsis. Entonces se funda en Gardar, Groenlandia, el famoso monasterio de Nuestra Señora de Thule, donde se escribieron dos poemas de los Eddas, el Atlackvida y el Atlanmal. Pero por otra parte, en Gardar también existía un monasterio golem de San Bernardo, por lo que en esta ciudad se centraría la oposición más encarnizada entre los golem y los dominicanis, pues los golem sospechaban que la piedra de Venus se hallaba muy cerca y se resistían a abandonar el lugar sin haberla encontrado. Pasamos al siglo XIV. Recordemos, es el siglo en el que desaparece la población vikinga. Empezamos en el año 1312. El Papa Clemente V, recordad, era aquel Papa bueno del que ya se habló en el día 41, que fue el que ayudó a Felipe IV a mandar a la hoguera a los templarios. Bueno, gracias a una bula del Papa Clemente V, quien acaba de liquidar a la sinarquía templaria en combinación con Felipe el Hermoso, los golem se ven obligados a abandonar Gardar. Es entonces cuando los noyos vikingos de Gardar declaran a su población que han visto la señal lítica de Katagar en la piedra de Venus, piedra que atribuyen a una herencia de Wotan y a la que incluso denominan el ojo de Wotan. Los noyos proponen al pueblo de Gardar partir hacia donde señala la piedra y todos aceptan, preparándose inmediatamente para la guerra. Bien, este punto se va a desarrollar en días sucesivos. Continúo. Porque aquí lo relevante es decir que la totalidad de los groenlandeses, no solo la población de Gardar, decidieron partir hacia el Valhalla, la morada de los dioses, pues aquel pueblo de sangre pura había despertado súbitamente a la sabiduría hiperbórea que surge del espíritu eterno y se liberaba del hechizo del pacto cultural. Se había transmutado y sólo ansiaba partir hacia el origen, sin importar la índole del enemigo que se interpusiera en su camino. Y ya tenemos aquí la explicación de por qué desaparecieron los vikingos en el siglo XIV. Pasamos ahora al año 1354. El rey de Noruega, Erik Magnusson, envía a Groenlandia su nave oficial, la Chirriante, al mando de Paul Knutsson, a fin de averiguar lo ocurrido a sus súbditos. La expedición explora palmo a palmo la región hasta 1363, sin encontrar absolutamente a nadie en Groenlandia, y en los siguientes 100 años los reyes de Noruega despacharían varias expediciones para averiguar la suerte corrida por los vikingos e intentar repoblar las colonias abandonadas. Todos los intentos fueron inútiles. Jamás se conseguiría saber lo ocurrido a los 10.000 vikingos, y tampoco habría quien quisiera habitar las fantasmagóricas ciudades. Aquella acción de los vikingos de Groenlandia causaría una gran preocupación a los demonios de la Fraternidad Blanca, los que, desde su guarida de Chanchambala, impondrían a Quiblón la prueba de cerrar la puerta de Thule como medio para acceder al más alto sacerdocio de la orden de Melquisedec. Y bien, volvemos a hablar de Colón. Decíamos anteriormente
que en el año 1477 Quiblón debió dar muestras de su dominio para abrir las puertas del paraíso y cerrar las puertas del infierno, es decir, de Thule. Ahora narraremos cómo se sucedieron los acontecimientos para que Colón llegase a Groenlandia y llevase a cabo su misión. Quiblón residía en Portugal, donde estudiaba las artes ocultas y desempeñaba un puesto de cartógrafo en la tesourería del rey de Portugal. A todo esto, el rey Cristián de Dinamarca solicita a su primo, que era el rey Alfonso V de Portugal, pues le solicita un muy buen piloto y cartógrafo para guiar su próxima expedición a Thule, con el fin de localizar a las colonias de las que no se tenía noticias desde hacía 100 años. Era la oportunidad esperada por los rabinos. Los hebreos poseían por entonces notables influencias en la corte portuguesa. Por tanto, se nombra a Quiblón como piloto del viaje a Groenlandia, figurando en la cédula real como Johannes Scorbus. Y es así como en 1477 Quiblón se presenta frente a las costas de Groenlandia, dispuesto a emplear toda su ciencia y su fe en el Uno para cerrar la puerta de Thule. Y tiene éxito en su misión. Por ello, la Fraternidad Blanca y toda la judeidad comprende que con Quiblón ha llegado a la tierra uno de los más altos sacerdotes de la historia, uno que será capaz de hablar con el verbo de Metatron. La expedición de Colón no halló a nadie en Groenlandia, pero desde entonces la puerta de Thule estará nuevamente cerrada. Colón es un gran mago hebreo, quizá tan grande como Salomón, que ha llegado hasta las tierras heladas del norte a cumplir el ritual, a pronunciar las palabras, a expresar los gestos. Y era necesario que así fuera, pues la puerta de Thule había sido forzada por un bravo pueblo vikingo, de la más pura sangre hiperbórea, contra quienes nada puede la magia negra de los golem. Siempre ha sido así. Los golem han dominado fácilmente a los celtas, los íberos, los ligures, los vascos, fenicios, cartagineses y hasta los latinos, pero tratándose de germanos es necesario que los más grandes maestros de las artes infernales se ocupen de ello. Y ya, para terminar, voy a transcribir literalmente las últimas palabras de este día de Belicena. Dice: entiendo, doctor Signagel, que es imposible comprender en qué consistía la misión de Quiblón si no aclaro ese cerrar la puerta de Thule realizado en Groenlandia. Sin embargo, lo que corresponde es explicar cómo fue abierta la mencionada puerta hacia Kattegat o Agartha y qué otra acción efectuaron los vikingos antes de partir. Acción de guerra que normalmente ejecutan los pueblos de sangre pura en situaciones semejantes y que causó la preocupada reacción de los demonios de la Fraternidad Blanca. Desde mañana, entonces, narraré en pocas palabras la historia de Nimrod, el derrotado, un rey de la antigüedad que supo abrir la puerta y golpear al enemigo antes de partir. Su conocimiento aclarará completamente la cuestión. Y bien, hasta aquí ha sido el resumen de este día. Bien,
En el día siguiente vamos a hablar de, como acaba de decir Belicena, del rey Nimrod, de su pueblo hiperbóreo, que eran los casitas, de sus iniciados, que eran los cainitas, los cuales construyeron una torre que desafiaba a los dioses o a Dios, al dios Enlil en concreto. Enlil es el dios Jehová Satanás de Mesopotamia, y la torre en cuestión es la torre de Babel. Bueno, se irán intercalando muchísimas nociones importantes. La narración durará más de un día, pero lo importante que vamos a decir es cómo el rey Nimrod se enfrentó a los demonios de la fraternidad blanca. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Ahora quisiera decir una cita acerca del guerrero, los guerreros. Pues hace mucha falta que muchos seamos guerreros en estos tiempos, aunque tantas personas permanecen dormidas. Y la cita es la siguiente: un guerrero puede llorar, sentir temor, incluso decepcionarse, pero lo que no puede jamás es rendirse. Así que mucha fuerza, amigos, compañeros en este viaje, mucha fuerza, valor, honor et mortis. Por mi parte, os espero en el próximo día, donde hablaremos de Nimrod el derrotado. Hasta el próximo día, amigos.